Cuando sobrepasa el 30% de tus ingresos mensuales comprometidos a pagar deudas, es sobreendeudamiento. Arriba del 30%. Si arriba del 30% de lo que ganas va a pagar deuda, la que sea, es sobreendeudamiento. Correcto. A pesar de que los bancos en toda Latinoamérica, no vamos a hablar de ninguno en general, pero en toda Latinoamérica te prestan dinero aunque debas el 50 o el 60% ya. Entonces, a muchos bancos no les importa, y lo que les importa es su negocio, que es un negociazo, ¿verdad? Y también en América Latina hay muchos bancos que todavía tienen tasas de usura. Ahora, tú trabajaste en un banco. Correcto. Claro, voy a hablar desde adentro. O sea, no es lo que yo creo, lo que me han contado. Yo trabajé en los 2 bancos más grandes de Latinoamérica. No voy a decir los nombres o nunca los he dicho, pero sí he estado en esos bancos. ¿Qué hacías en esos bancos? Mira, tengo una historia ahí. Básicamente, nunca fui con una persona con oportunidades de cura de oro, madre soltera. Ahí es una larga historia que en mis redes sociales he contado en varias ocasiones. Y a los 18 años me dicen, no hay plata para la universidad, vaya, a ver qué hace. 18 años, unos días me contrata uno de los bancos más grandes de Latinoamérica en Costa Rica, el típico, bienvenido a la sucursal telefónica de tal banco, ¿en qué puedo servirle? El que te llevaba los madrazos, los clientes enojados. Siempre... Contigo se quejaban todos. Me robaron la plata, de todo pasaba, ¿verdad? El banco es un ladrón y yo no tengo la culpa. Yo le ayudo, pero yo no tengo la culpa. Entonces, desde ese puesto, digámoslo, raso, ya hasta puestos una vez al año subía de puesto. Mi último puesto fui ejecutivo de banca comercial en una de las zonas de mayor desarrollo de Costa Rica, incluso con empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Desarrollaba las finanzas de ellos y todo el modelo de negocio financiero. Empresas que iban para Costa Rica iban a abrir negocio allá, yo les abría todo el modelo financiero también. Entonces, desde A hasta mis últimos puestos en ese momento, así fue. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué veías en el banco? ¿Qué observaste? De todo. Personas dispuestas a lo que sea para que les aprobaran una deuda. Y hablemos de deudas, porque vamos a ver, las deudas no son malas. O sea, hay deudas buenas, hay deudas malas. Creo que todos hemos escuchado eso en algún momento. Pero podemos entender de que la mayoría de personas están dispuestas a lo que sea por ese sentido de pertenecer, por ese sentido de aprobación social. Entonces, aunque no puedan financiar ya una casa, mienten en sus números que le presentan al banco para que les den esa casa. Casa que 3 meses, 5 o 6 meses después, el banco está tocando la puerta y le dice, señorita, señor, salga de la casa, tiene 3 meses de no ser pagada. ¿Verdad? En Latinoamérica usualmente se dice casita propia. Pero si se la estás pagando el banco, no es tuya, es del banco. Sí, no es tuya. ¿Verdad? O sea, y suena muy chocante, suena muy feo. Aquí yo no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero lamentablemente nos han venido programando de una forma en la cual las personas sienten dolor cuando les quitan una casa, sienten dolor cuando en vía pública los bajan de su vehículo, sienten dolor cuando ya las finanzas no dan más y toca sacar a los niños del buen colegio donde los tenían. Y hay muchas situaciones que son muy chocantes, y por eso cuando a mí me preguntan que a qué me dedico yo no digo que me dedico a las finanzas, yo me dedico a salvar vidas. Lamentablemente el 18% de las autoeliminaciones en Latinoamérica es relacionado a problemas de dinero. Lamentablemente la segunda razón de divorcios es dinero, y amigos, amigas, de amor no se vive. Sí, y aparte esto de la deuda es como el oscuro secreto, ¿no? Un tema tabú, incluso. Tema tabú, exactamente, lo hemos hablado. Tema tabú, no se habla de dinero, pero es algo muy importante que deberías de conocer. Sí. Cuando empiezas a salir con alguien y sobre todo estás pensando en casarte con alguien, porque no solamente es que tenga o no tenga deuda en ese momento, o sea, te habla de un patrón. Porque el problema del dinero siempre empieza, como tú lo sabes perfectamente, porque también así lo enseñas, empieza en la cabeza. En la cabeza, en la torre de control, digo yo, como un aeropuerto. En la torre de control, ahí comienza. Ahí se toman las decisiones. Y esto que dice Steven es muy importante. Lo hemos tocado, pero como decían mis maestros de psicología espiritual, nunca será suficiente. Sí. Hay que tocarlo 50,000 veces. Correcto. El tema de, hablemos más de eso. Tú en el banco veías gente mintiendo sobre sus finanzas con tal de obtener el auto o la casa que querían. Estas ganas de pertenecer, de verme como los ricos, o verme encajar con la familia, encajar o impresionar. No, y digamos que esos para bienes como más tangibles que uno sabe los puede ver pero hay gente que mentía para obtener un préstamo personal que uno como ejecutivo hablaba con esas personas y ahí entre líneas era para irse de viaje.
Entonces, ahí es donde yo le digo a la persona o le digo a mis alumnos, hay gente que decide tener viajes inolvidables y no necesariamente porque sean memorables. Es que se disfrutan 7 días, 15 días y se regresan con 60 meses de amargura, ¿verdad? Y eso sí es un viaje inolvidable, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Ven. Eso es un viaje inolvidable. Nos reímos porque lo hemos vivido. Si no, no daría risa. Sí, ajá. Es un viaje inolvidable. El típico Eurotrip, $10,000, $20,000 a 200 por mes. Y si a eso le sumamos el pago a cuotas de la pantalla de televisión, el pago a cuotas del arreglo de la casa porque no tenías un ahorro en una emergencia, si a eso le pagamos el pago a cuotas del diente que te dolía y el pago a cuotas y el pago a cuotas, ya superó el 30% de los ingresos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que yo les hablé? ¿Qué porcentaje? 30%. Okay. Por ende, ¿cuánto les queda para vivir? 70%. Y hay gente que tiene para vivir un 10%. 10%. Un 15%. Entonces, ahí es donde ya viene el tema del estrés, la ansiedad, que te levantas asustado a las 3 de la mañana. Y por eso, Marco, yo digo que yo me dedico a salvar vidas, no temas de finanzas. A salvar vidas, a quitar estrés. Sí. Porque cuando estás en ese estrés... Es un veneno. Es veneno, se te va la vida. No puedes... ¿Con qué creas? ¿Con qué tienes sueños? Se te va la salud. Empieza a repercutir. La seguridad personal. Sí. Y digo ya, no por hacerle chismecito financiero, pero ¿cómo eran las mentiras de la gente en los bancos? O sea, documentos falsos. ¡Wow! Documentos falsos, ponían a sus contadores con fe pública a mentir. Y uno con números se da cuenta. Tanto yo trabajé en la parte de banca personal como en la banca pymes, por ejemplo, y a mí me dan un estado financiero versus lo que decía el contador y yo veo quiebra técnica en un negocio. Y muchas veces personas dueñas de negocios sacando deudas a nombre del negocio para su disfrute personal. Que eso es todo un tema. Cuando la gente empieza a emprender y empieza a revolver dinero personal con el del negocio, ese por sí solo es todo un tema. Es todo un tema. A ver, ¿por qué será que es tan difícil tener finanzas sanas? ¿Por qué será que tanta gente en el mundo no tiene finanzas sanas? Ok. Voy a entrar con temas, ahí me pongo mi gorro conspiranoico si quieren, pero porque es el que el sistema educativo tradicional no nos da educación financiera en Latinoamérica. Qué raro, ¿no? Tan raro. Y ahora bien, aquí ya viene un tema y yo apelo a los padres de familia, ya a los papás, a las mamás de hoy. Busquen educación financiera, porque si a usted no le nace tener educación financiera por su bien, por lo menos por el de su hijo o el de su hija. Porque si usted no le enseña educación financiera, hasta que esa joven cumpla de 16, 18 años, y si es que se topa con algún video de alguna persona como yo en internet, nunca le va a picar la espinita de educación financiera. Y si usted no le enseña educación financiera, y hablo de cosas básicas, o sea, aquí yo no estoy hablando de sacar función logarítmica y regla de la cadena y ecuaciones cuánticas. Aquí yo le hablo de cómo se hace un presupuesto, de por qué la tarjeta de crédito hay que usarla bien, de por qué las hipotecas hay que tenerles cuidado en muchas ocasiones, de por qué comprar un carro nuevo de agencia muchas veces es un error garrafal. Cosas por el estilo, que si una mamá o un papá le enseña a su hijo, créanme que le van a hacer mucho bien. Sí, pero no se habla de eso. No se habla. Los niveles más bajos de educación financiera en el mundo, que habría que preguntarse, como tú bien lo dices, si es por distracción o es por diseño, es la pregunta que yo siempre me hago, porque no entiendo realmente cómo, si de verdad queremos que los ricos no se sigan haciendo ricos y los pobres se sigan haciendo pobres, siga abriendo esa brecha. No entiendo cómo no hay un esfuerzo claro, que aparte sería muy sencillo de implementar, de dar educación financiera desde cero. Pero mi pregunta es, ¿quiénes la darían? Los profesores. Y ese es el problema, que los profesores tampoco tienen educación financiera, entonces no la podrían dar ellos. Los profesores en el sector público o privado son de las personas más endeudadas. Sí. Más pobres y más endeudadas. Les pagan mal y no tienen educación financiera. Correcto. Entonces habría que pagarles mejor y darles educación financiera para que ellos lo puedan transmitir. Y en vista de este punto es cuando una persona llega, amigo, o sea, a mí han llegado personas con 140% de endeudamiento. A mí han llegado personas que ya los bancos no le prestan y van a buscar a personas del mundo oscuro para que les presten dinero. En Colombia, de hecho, es muy conocido el préstamo gota a gota, ¿verdad? Aquí en México también es como el tema del narcotráfico y todo más. Aprovechan para lavar dinero de esa forma y prestan dinero, le regresan el dinero, lo lavan, es una forma de lavarlo, y cuando no le pagas a esa gente, no te van a dar unas palmaditas en la espalda, ¿verdad? Entonces yo les digo, vean, si en este momento está pasando por un nivel de endeudamiento fuerte, yo le digo, podría ponerse peor si no toma acción.